Hola, acá estoy de vuelta. Ahí estoy viendo la chimenea que me dijiste, sí. Sí, sí, las he visto, para que me decís como un H, sí. Eh, bueno, ¿están ahí o se han ido? ¿Hay alguien? Bueno, Sí, sí, ¿están estamos acá. llegando? Sí. Bueno. Entonces ahí está, ya reinstalé el Lace en mi máquina, le subí a la página de la facultad un archivo que se llama MET 2018 en la sección que dice meteorología. O sea, en meteorología de la página virtual hay un archivo para que podamos trabajar un momento, aunque sea un par de cositas. Un archivo que se llama MET 2018, creo que dice hora, algo así. Ahí lo pueden usar. Entonces, eso lo vamos, claro, ahí ahora vamos a entrar al programa para, así ven cómo son los pasos. Bueno. Sí, por supuesto, cualquier dato que ustedes tengan en el formato año, mes, día, hora y dirección e intensidad, está bien. Entonces, voy a compartir la página con donde está el modelo. Y me confirman si lo están viendo. Yo no veo nada. No veo nada, profesor. No. No. A ver. Hay que tener un poco de paciencia con esto. A ver, voy a ver si lo comparto de nuevo. Ahí me tendrían que estar viendo a mí, ¿no es cierto? Sí, profesor, vamos a ver. Bueno, ahora voy a intentar de nuevo. ¿Ven ahora? No. No, profesor. Qué macana, no sé por qué no lo... ¿Ustedes cargaron ya el WRplot? Sí, a ver. Porque me dice que lo estoy compartiendo, pero... Profesor, sí. ¿Usted dice que el archivo de Meteorología 2018 hora está en el campus? Sí, lo subí. ¿No está? Todavía no aparece. Ahí se los paso al WhatsApp, yo lo pude descargar recién. Ah, genial. Bueno.
Sí, ya lo tienen. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a hacer de vuelta la prueba. Sí, lo puedo compartir esto porque teóricamente me dice que está compartiéndolo, pero va a ser, se ve que como es... no sé. Sí, eso que estaba pensando. A ver, vamos a usar esa. Donde dice presentar todo, ¿no es cierto? Sí, pantalla, sí, pantalla 1. Ahí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ustedes cuando abren el archivo, van a ver, cuando abren el programa, después de cargar la licencia y todo lo demás, que tuve que hacer ahora, en estos minutitos lo tuve que hacer de nuevo, pero bueno, ahí está. Entonces ustedes tienen esta primera pantalla. Entonces, normalmente, esta pantalla está pensada para archivos que ya han sido o que tienen un formato específico, un formato de tipo SAM, o hay otros formatos parecidos, que son formatos que ya están, digamos, son formatos meteorológicos estándar. Pero si ustedes tienen un archivo en un archivo tipo Excel, se van acá donde dice Tools, arriba, Tools, y ahí dice Import from Excel. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí donde dice Tools, se van a Import from Excel, hacen clic ahí, y van a la carpetita, hacen clic en la carpeta, y entonces, bueno, dicho sea de paso, tienen unos samples ahí si ustedes quieren verlo, pero yo voy a abrir el que les mandé. Así que voy a buscar la carpeta. Perdón, para el programa me pide que me tengo que registrar, ¿correcto? Claro, o sea, hace lo siguiente, para registrarte, poné Web Registration y ahí pones tus datos y te mandan un mail al toque y ahí te mandan la licencia. Para que no, como está en un formato Excel más nuevo, no lo está viendo, pero no importa, ya nomás le cambio la extensión y... ¿Sí? Un momento. Voy a chequear bien dónde está, no sea que lo tenga en otra carpeta. Sí, ahí lo tengo ahí. Sí, no sé por qué no me lo muestra. Profesor, ¿y si abre el desplegable ahí donde dice tipo, pone todos los archivos? Sí, eso es lo que estaba haciendo, pero me sale solamente, no me sale acá. Ahí, si despliega donde dice, te toma solamente ese... Claro, me está tomando una sola posibilidad, así que lo voy a tener que
voy a cambiar la extensión, a ver si... O lo voy a grabar con una extensión XLS. A ver, le voy a cambiar la extensión y... Bueno, pero ¿ustedes lo han podido abrir? ¿Algunos? Sí. ¿Hay alguno que lo abrió? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahí, cuando ustedes tienen eso, arriba, van a ver que se les tiene que desplegar A, B, C, D, E, F, las distintas columnas. Pasa que esta máquina es tan lenta que no está 2 horas para hacer todo. Pero bueno, entonces lo que tienen que hacer acá es definir en donde dice Excel Column Name, ahí tienen que definir dónde está cada cosa. Por ejemplo, el año está en la columna A, entonces ahí van a tener que poner una A. El mes va a estar en la B, van a decir B. El día probablemente esté en la C. Bueno, fíjense que acá ustedes tienen que, por ejemplo, la hora, que va a estar en la columna D, acá dice de 1 a 24 o de 0 a 23, entonces si tuviera de 0 a 23, ahí tienen un pequeño menucito en donde pueden cambiar de 0 a 23 o de 1 a 24 la hora. Bueno, y así definen en cada una de las columnas. ¿Cómo? Perdón. Sí, no importa, ese no interesa. No, óbvienlo, ese no lo van a usar. A ver qué. Voy a ver si puedo abrir yo el mío y cambiarle la extensión. Un momento. Es que esta... Normalmente yo tengo una máquina mejor para trabajar y esta es una pequeña laptop que como tiene cámara la uso, y como no conseguí una cámara web, estoy trabajando con esta máquina que es más chica y la pobre no se banca varias cosas en paralelo. Bueno, a ver, a mí ya se me abrió mi archivo Excel, lo voy a cambiar. Bueno, entonces una vez que tienen eso, si coincide cada cosa, ustedes ven acá dice first row to import, last row to import, ahí pueden regular. Normalmente si hay un título que está en la línea 1, van a tener que poner acá 2, para que empiecen los datos a partir de la línea 2. Un momento que voy a ver si ya... Todas estas carpetitas. Bueno, entonces ahora voy a, bueno, yo voy a tratar de, voy a volver un paso atrás. Esperen que se... A ver. Ahí está. Bueno, ahora entonces tengo lo mismo que ustedes.
columna B, columna C, columna D, direction, columna E, wind speed, columna F. Y acá digo que es a partir de la 2, clic acá en la 2, y ahora apretan acá import. Entonces les pide especificar la estación, el número de la estación. Le dicen OK. Acá, si ustedes supieran el nombre de la estación, bueno, le ponen el número de estación, si no pongan cualquier número, total, no importa. Ahora, entonces, Mendoza, por ejemplo, estado AR, le ponen esto es simplemente para los efectos del reporte, no tiene ningún efecto de la rosa de viento, simplemente para el reporte. Esto era latitud 32,8, fíjese que tiene norte-sur, después oeste-oeste, acá sería en este caso 69, no, 68,8. Bien, y con eso ya estaría. Y ahora dicen import nuevamente, y ahí lo reconvierte el archivo en un formato, que en este caso es un formato que se llama Samsung, que es un formato meteorológico. Entonces dice que quiere ver, no, bueno, si le ponen 10, simplemente van a ver un archivo de texto que no tiene mucho sentido verlo, así que siempre le ponen no hay problema. Cierran esta ventana, cierran acá, clic esta ventana, y ahora sí vuelven a la ventana original y dicen add file acá. Add file, y ahí mismo les va a aparecer, bueno, en la carpeta que estaban trabajando, acá, claro, ¿Cómo? Claro, el archivo tipo SAM, sí, que tiene que estar ahí. No entiendo por qué no me aparece el archivo. ¿A dónde lo habrá guardado? A ver. Acá es tipo SAM. Ahí está, tipo SAM. Entonces abro este archivo tipo SAM, que tiene normalmente es el mismo nombre que tenía el Excel, pero le pone la extensión .sam. Buscan uno que dice .sam y dice abrir. Muy bien. Una vez que ya tienen eso, ahí le va a aparecer el archivito con el nombre, MET 2018 horas SAM, y ahora acá arriba tienen otras ventanitas que dice Frequency Count, que vendría a ser justamente la distribución de frecuencias que tiene los vientos de acuerdo a los distintos sectores. Después tienen, ven, Frequency Count, o sea, las cuentas, acá está la distribución en porcentajes. Acá aparece el archivo de Windrows, y en gráfico le aparece la distribución de frecuencias. Entonces, acá en Windrows, bueno, aparece este archivo meteorológico con una componente fuerte hacia del suroeste, y estos vientos que están distribuidos de esta manera. Entonces, acá tienen varias opciones ahora. Entonces tenemos, por un lado dijimos la distribución para ver los vientos típicos, con qué velocidades, cuáles son las frecuencias y distribución de las intensidades de los vientos, y en Windrows la rosa. Ahora pueden exportar esto, acá tienen algunas opciones de exportar, si no en Tools, acá en Edit, pueden hacer Copy File, el bitmap, que vendría a ser la foto de pantalla, pueden hacer una captura de pantalla, pero también pueden grabarlo como bitmap o metafile, o copiar también digamos, a la memoria transitoria y hacer ese dibujo. Entonces con eso lo pueden copiar y pegarlo en el informe que ustedes quieran. La ventaja de poner el nombre de la estación, etcétera, aparece acá porque les aparece como un titulito que dice esos datos meteorológicos, a qué estación. Eso es a los efectos de hacer un informe, un reporte ambiental. Entonces, todos vieron entonces cómo hay que hacer. Entonces, primero copiamos de la otra hoja acá en Tools,
importar de Excel. Acá eligen, ¿no es cierto? En este caso hemos elegido trabajan adecuadamente las columnas y las unidades, y después dicen import, ponen los datos de la estación, y después tienen que importar, acá donde dice metadata information, dicen add file, y ahí tienen pueden trabajar varios archivos simultáneamente, si quieren sacar uno, ponen remove, y el resto ya es software que ustedes pueden, simplemente pueden trabajar por sí mismos. Bueno, entonces esto es es muy interesante porque es muy práctico este programa que nos muestra la rosa de vientos según los estándares. Así que bueno, vamos a salir de acá. Vamos a dejar esto y vamos a retomar. Espérenme un momentito, vamos a retomar ahora las presentaciones. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar con la... ¿Hay alguna duda entonces hasta acá? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Una consulta. ¿Puede ser que tenga problemas en algunos casos con el archivo Excel? Pues, por ejemplo, tengo una estación meteorológica, bajo los datos y a veces me ponen con puntos en vez de que con comas los datos, y tendría que corregirlo a esos. Claro, ahí lo que tenés que hacer, si vos sabés que a mí me pasó una vuelta algo parecido, lo que tenés que hacer es cuando vos grabás el dato con separación por coma, bueno, depende cómo, un CSV, no sé cómo sale de la estación, tratá de tener tu computadora en el formato inglés, o sea, con punto para el decimal, punto decimal. Porque si no te lee y al final te multiplica por 1000, te hace unos líos, pero fenomenales. Yo también el otro día tenía una estación, porque te interpreta, 12, por ejemplo, si te pones 12,037, lo interpreta como 12.037, ¿me entendés? Entonces, se arma unos líos bárbaros. Entonces ahí te conviene tener tu máquina. Cuando vas a usar estos software, lo mismo con el Screen, con el ICC3, todo tenerlo con formato punto decimal. Realmente la coma decimal termina siendo para todos estos software que está pensado para otro, termina siendo un lío. Entonces sí hay que tener cuidado con eso, porque si no, por ejemplo, me pasaron un archivo meteorológico también de una estación donde tenía que hacer un pequeño análisis y tenía la mitad de los textos eran unos datos rarísimos, así que tuve que filtrar, un lío tuve que hacer para que esos datos sean más o menos razonables. Bueno, ¿algún otro comentario de esto? Bueno, entonces voy a abrir nuevamente la presentación.
Y vamos a seguir un poquito más con el tema de los modelos. Sí. Mirá, sí, si vos vas a hacer un modelo de dispersión, el servicio meteorológico te lo prepara con datos adicionales que hacen falta para los datos de dispersión, como son altura de capa de mezcla y otras cosas así. El servicio meteorológico o sea, si es para una empresa, te lo vende, pero bueno, tampoco es tan caro. Nosotros, bueno, para universidades lo recibimos para esta parte de investigación sin problema. De todos modos, hay muchas páginas internacionales en donde podés encontrar los datos meteorológicos de cualquier parte del mundo. Está la Universidad de Wyoming, está en el NCAR, hay muchas páginas que vos simplemente seleccionás el número de la estación y tenés el dato completo, horario. Yo cuando no tengo así, lo busco ahí directamente. Bueno, o sea, está la Universidad de Wyoming, está otra página a ver, para que lo tengo notado por acá. Si vas a los datos NCEI de la NOAA, si pones nci.noaa.gov, ahí también lo podés encontrar muchísimo, que ahí lo podés bajar por número de estación. Tenés que saber el nombre de la estación. Por ejemplo, Ezeiza es 87576, Aeroparque 87582. Bueno, tenés que fijarte primero cuál es el número de la estación. En el servicio meteorológico te buscas el número estándar de la estación y ahí lo bajas. Sí, eso es, digamos, uno cuando ya se mete en este tipo de cosas, ya sabes dónde encontrar los datos. Bueno, entonces, vamos a compartir ahora el modelo de dispersión. Estábamos en esta. Entonces bajemos. Habíamos quedado. Bueno, acá habíamos quedado. Entonces, dijimos que para... ¿qué pasó? Para alcances cortos, tenemos el ARMOD, el IS-3, el screen sería, bueno, también estaría mucho más, digamos, sería una etapa anterior. Este ya sería para modelos que están en la legislación en la etapa tipo 3. Después, para alcances más largos, tenemos el CalPUF. El CalPUF, ¿cuál es la diferencia? Que es un modelo de soplos. La idea es, los modelos del ARMOD y el S3 solamente calculan una hora. La segunda hora de esa contaminación ya la pierde de vista. En cambio, el CalPUF va tomando la contaminación de la primera hora y la sigue. Después toma la contaminación de la segunda hora, entonces ahora tiene dos contaminantes, el de la hora 1, que supongamos el viento pudo haber cambiado, entonces mueve esa burbuja, ese puff de la primera hora, lo mueve con la dirección del viento de la segunda hora, y aparece el puff de la segunda hora, después aparece el puff de la tercera hora, y así va siguiendo los distintos puffs, hasta que el nivel de concentración ambiental decae por debajo de un cierto porcentaje, entonces ya no lo sigue más. Entonces con eso logra un alcance mayor de hasta unos 50 kilómetros. O sea, esto ya sería, por ejemplo, para un área metropolitana, se puede hacer con CalPUF. 50 kilómetros, más o menos una ciudad intermedia, se puede hacer con CalPUF.
CalPUF tiene un poco más de requerimientos de información, hay que meter obligatoriamente datos de altura, de la superficie, bueno, tiene mucho ingreso de datos, pero funciona muy bien. Bueno, y después para ya modelos regionales, estamos hablando semicontinentales para un país o zonas más o menos grandes, se puede usar el WRF, el CMAC, el MM5, etc. Como metrológico, pero como modelos de calidad de aire, el WRF-Chem, el CHIMER, hay varios que combinan WRF y algo más. Bueno, vamos a ir haciendo algunos comentarios de la información que hay que ir poniendo. Entonces, cuando se usa el modelo de dispersión gaussiano, hay que usar los coeficientes de Pasquill. Para chimeneas muy altas se recomienda, digamos, estos funcionan bien, los Pasquill-Gifford, para otras no. Utilizar curva de dispersión Briggs, bueno. ¿Qué otra cosa? Sigamos. Por ejemplo, acá vemos algunos problemas que puede haber con algunas variantes que tienen los modelos que piden ingresar algunas opciones. Algunas opciones son elevación gradual de la pluma, penetración parcial y flujo inducido. Entonces, dependiendo de la inversión térmica, uno puede ver que si tiene la opción sin elevación gradual, levantan la pluma muy rápido los modelos, en cambio con elevación gradual ven que la variación es más lenta. Esto tiene importancia sobre todo cuando hay capas de inversión. También a veces puede haber en la modelación que dice penetración de la capa de inversión. Eso hay que tener cierta experiencia para saber en qué momento uno puede ir probando distintas alternativas dependiendo de los días, si es una modelación muy puntual de un día en particular. Como les conté, creo que al principio me tocó alguna vez modelar un caso muy particular donde había una capa de inversión muy baja y había habido no un accidente, sino un mal funcionamiento de la refinería. Bueno, tuvimos que tener en cuenta estas cosas, entonces acá vemos que uno puede poner la opción penetración parcial. Después, lo que estábamos diciendo con respecto a la chimenea, hay que ver si estamos haciendo una modelación muy cercana a la chimenea. Generalmente los modelos tienen algún problema en modelar muy cerca a la chimenea, porque vemos que, por ejemplo, localmente se producen estos remolinos, entonces algunos modelos tienen esa opción. Entonces, para estos casos tenemos que usar elevación gradual de la pluma, a menos que haya fuentes muy elevadas. Generalmente cuando son ya fuentes, digamos, chimeneas muy altas, como por ejemplo algunas centrales térmicas, hay que ver si el modelo, qué tipo de modelo es. El modelo CalPUF, por ejemplo, tiene bastantes capas hacia arriba. Los modelos más simples no tienen tantas capas superiores de atmósfera. El WRF-XI tiene, bueno, hasta la troposfera sin problema. Una consulta. Sí. En las chimeneas, en los puntos bien cercanos a las chimeneas, ¿se contempla como una suerte de paraguas, digamos, de cono de sombra, donde la concentración del contaminante de la chimenea no impacta, digamos, en inmediato a nivel del suelo? ¿Me explico lo que digo? O sea, el tema es que por ahí, como se producen estos, dependiendo de los edificios y del viento, se te produce remolinamiento cerca de la chimenea. Entonces, si uno ve ese apantallamiento que vos decís o esa paraguas que vos decís, quizás puede ser válido en el largo plazo, es decir, no para un evento de unas horas, porque eso va a depender de
en el largo plazo, o sea, el efecto crónico, llamémosle de alguna manera, sí hay un... De hecho, en Europa se hizo justamente la política de las chimeneas altas, que le llamaron, justamente para reducir la contaminación en el entorno de las chimeneas, pero esa contaminación la terminaron enviando a distancias más largas. O sea que en el largo plazo sí te puede funcionar, pero eso no quiere decir que estás inmunizado, por decir de alguna forma, de que te venga una contaminación local, sobre todo si sos un trabajador de la misma empresa. O sea, para los trabajadores de esa empresa habrá momentos en que tengas que pueda haber digamos un arremolinamiento muy local. No sé si eso es lo que me estaba preguntando. Sí. Y cuando se selecciona la opción downwash, es cuando la chimenea está por debajo de la altura de las edificaciones. Tengo que seleccionar esa o a qué distancia. Digamos, yo, por ejemplo, si la chimenea está por encima de las edificaciones aledañas, no calculo, no tomo en cuenta está bien. La variable. Sí, en general es eso. Sí, es como vos estás diciendo, sí. Realmente... Y eso sí puede impactar de inmediato, digamos, a una distancia muy corta la chimenea. Claro. Bien. Sí, la edificación, digamos, las buenas prácticas te dicen la edificación es cuánto tiene que estar, pero a veces eso no ocurre, entonces ahí tenés que tener el building downwash y todas esas otras alternativas. Entonces, cuando tenés edificio, como estamos diciendo, puede haber problemas. Entonces, lo que estamos diciendo, si las chimeneas son muy cortas, hay veces que hay algunas empresas, me ha tocado algunas veces visitar, que están metidas muy en zonas que les han crecido los barrios en la cercanía, algo muy común, ¿no es cierto? Porque quizás al principio esa empresa estaba en zonas más abiertas y después los barrios han ido creciendo y han quedado entre medio, y entonces hay veces que como para tapar la chimenea le ponen, o a veces por razones que han hecho edificios un poco más altos o los tinglados más altos y terminan las chimeneas medio desde afuera, parece que no hay chimenea y están tapadas por la perspectiva de los techos del edificio. Bueno, eso no es una buena idea, porque la turbulencia que generan los techos muy altos comparado con la altura de la chimenea no es bueno. Entonces lo más razonable es levantar unos tramos más la chimenea, ¿no? Bueno, los modelos tienen distintos esquemas para tener en cuenta estos efectos. Normalmente lo que mejor funciona es lo que se llama el plum rise, así que si tienen la opción de plum rise, bueno, conviene usarlo. Y después acá también vamos a ver justamente cómo conviene que la altura de chimenea sea bastante más alta que los edificios cercanos. Bueno, acá hay simplemente este dibujito de los modelos, de los manuales de los modelos, justamente van indicando el efecto de turbulencia que generan las chimeneas, ¿no? Acá ven esta chimenea más alta que está por encima de esta capa producida por la presencia del edificio. Bueno, la dispersión va mucho más hacia allá. En cambio, en la medida de que estemos muy cerca, vemos cómo produce un arremolinamiento y hay como se nos mete la contaminación por debajo, ¿no? Después, si la chimenea es muy cortita, como está acá, ven que se produce todo este arremolinamiento en la zona local. Eso es lo que les mostré también en la primera figura, igual que esto. Entonces no funciona muy bien eso. Es preferible que sea levantar la chimenea por encima de los techos, de los tinglados de las naves de las industrias. Entonces, hay ciertas prácticas habituales en donde la altura de la chimenea tiene que estar a una cierta distancia y a una cierta altura de los edificios.
Bien, fíjense acá, este edificio, acá también muestra cómo tenemos una zona de influencia. Si el viento, supongamos, sopla de esta manera, cómo está afectando, o sea, tratar de no poner las chimeneas digamos, a la sombra de los edificios, ¿no? Por lo menos mantener una cierta distancia, ¿no?, del edificio. Entonces, si hay edificios cerca, conviene usar el Building Downwash, usar el algoritmo Prime si ese software lo tiene, ¿eh? Si no, hay el Shire y el otro algoritmo, que es los que están puestos acá arriba. Ya después les paso este PowerPoint, pero están los algoritmos, los algoritmos de Huber-Schneider o de Schulman-Shire, o esquemas híbridos. Esto HSSS significa eso, o el Prime es el que más o menos ha estado funcionando bastante bien, lo pueden incorporar. Van a ver que, por ejemplo, el modelo como el CalPUF tiene una hoja, tiene muchísimas opciones de cálculo. Entonces, en la medida que ustedes los usen a estos modelos en forma habitual, ya sea como si están haciendo consultoría o trabajan para una empresa, bueno, digamos, sería razonable que ustedes lean bien el manual y se interioricen del uso de cada uno. Lo que está puesto en este punto, ya si, digamos, el problema es crítico con respecto a los edificios y la altura de las chimeneas, ya estos modelos no sirven y hay que ir a cálculos numéricos ya de otro tipo, ¿no? O sea, donde las ecuaciones ya son con ecuaciones finitas, etc. Entonces ya no funcionan estos modelos de tipo gaussianos. Dijimos también algunas recomendaciones respecto del tiempo. No hacer predicciones menores de 1 hora no tiene mucho sentido, ¿eh? Los datos no tienen la suficiente cantidad de estadística como para decir lo que pasa en periodos cortos. Así que mínimo 1 hora, y mientras más mejor. En general, ustedes ven las normas, les dice que no tiene que superar tanto la hora. Normalmente lo que se hace es tomar una modelación. Lo razonable sería que tomen un dato meteorológico, como les mandé, de un año completo por hora, y entonces ahí ustedes calculan los máximos horarios, las medias horarias, las desviaciones. Entonces hay que trabajar toda la parte estadística para ver el cumplimiento de la norma. Cuántas veces, cuántas horas se superó los picos, etc. Bueno, hay otros modelos también que incluyen deposición seca y deposición húmeda. Por ejemplo, el CalPUF y el IS3 y el ARMOD considera deposición, por lo menos deposición seca y húmeda si se ponen los datos de precipitaciones, pero por lo menos la seca, es decir, va a depender, esa deposición seca fundamentalmente depende de la distribución de tamaños de partículas. Eso requiere, digamos, un poco más de información que algunos modelos no lo tienen. Entonces hay que ver que el modelo que estemos usando si permite incorporar distribución de tamaños de partículas, porque esa distribución de tamaño de partículas, por ejemplo, si yo estoy trabajando con PM10, pero a su vez en PM10 tengo que decir, bueno, el tanto por ciento está entre tal y tal tamaño, tanto por ciento entre tal otro y tal otro tamaño. Si entran ustedes en los manuales, generalmente hay curvas para determinar. Normalmente esa distribución de partículas va a depender del tipo de contaminante que están trabajando. Entonces, para modelos muy sencillos, en realidad deposición seca se puede calcular más o menos, o se pueden hacer, hay que ver
cómo lo manejan, ¿no? Después, respecto a la química, como les decía, la mayoría de los modelos no trabajan química porque se consideran modelos de corto plazo. Entonces la química se supone que no está incorporada, pero otros modelos como el CalPUF, por ejemplo, ya es una complejidad intermedia, tiene una química sencilla, no tiene una química muy complicada, y ya para trabajar con química más complicada hay que trabajar con modelos como el WRF-Chem, como el CMAC, etc. Pero si bien todos esos modelos se pueden bajar desde páginas de internet que están el modelo gratuito, tener los modelos instalando y corriendo lleva bastante tiempo. Yo tengo un grupo de investigación, venimos trabajando con estos modelos hace 4 o 5 años y bueno, nos ha costado tener estos sistemas corriendo. Primero porque requieren, si uno es un profesional independiente, va a requerir tener buenas computadoras o clusters, porque realmente tiene un costo computacional muy alto, y además requiere conectarse en forma permanente a las bases de datos internacionales para bajar la metodología que se actualiza cada 6 horas, etc. En fin, es otro, un nivel un poquito, un poquito más alto, que depende para qué lo que nosotros lo usamos para investigación, no lo usamos para consultoría, ese tipo de cosas. Bueno, entonces, normalmente la química más simple que uno puede pensar es la de, las reacciones de NOx, de NO y NO2. El NO se va reconvirtiendo rápidamente en NO2, las de los SO2, y vemos que algunos de estos modelos más sencillos tienen algún tipo de cálculo de esa química. El CalPUF tiene también algunas primeras reacciones, y recién como estaba diciéndole, las reacciones como estos programas ya incorporan. Y la diferencia está en que WRF-Chem tiene con WRF la misma metodología, y con la parte química trabaja esas reacciones. Hay otros programas que, por ejemplo, yo uso a veces también WRF con CalPUF, pero no es exactamente lo mismo. Está también otro programa que se llama Chimere, que también tiene química, y utiliza WRF como input, pero no son modelos totalmente acoplados, sino que calculan la metodología por un lado y la química por el otro. Si bien eso para ciertas distancias está bien, para distancias un poco más largas no es exactamente correcto, porque la misma química modifica la metodología. Por ejemplo, si yo tengo determinado tipo de partículas que se van recombinando en otras, eso modifica un cambio en la radiación solar, y al cambiar, la absorción de la radiación solar, cambia la temperatura de esa capa, y esa capa puede subir o bajar de acuerdo si son sulfatos, si son estos, si son lo otro. Entonces, la misma química modifica, no mucho, pero sí modifica la metodología. Entonces, tener una estrategia de metodología offline y para la química es bueno o muy bueno para muchísimos casos, pero cuando uno ya quiere cosas más refinadas, tiene que tener programas en donde la misma metodología está acoplada con la química, porque la química modifica la metodología modifica la química. Bueno, vamos a ver un poquito ahora cómo incorporar las distintas fuentes. Entonces tenemos, como hemos dicho, fuentes puntuales de área, de línea y de volumen. Las fuentes puntuales, normalmente se ingresa el dato con la altura de la chimenea, la sección de la chimenea, el caudal o la temperatura y la velocidad de escape. Esos serían como los datos físicos. Se ingresan primero los datos físicos y después también se ingresan las tasas de emisiones. Normalmente en gramos por segundo uno ingresa los datos de las chimeneas. Para las fuentes de área, normalmente la información que hace falta definir
es la coordenada de esa, normalmente es la coordenada suroeste de la fuente, y después hay que definir una tasa de emisión de esa fuente de área, en gramos por segundo por metro cuadrado. Si es una fuente de línea, bueno, ya lo vamos a ver, también se puede poner en gramos por segundo por metro, y también la fuente queda definida por una coordenada inicial, la longitud de la fuente y el ángulo con respecto al eje XY. Entonces, una fuente de área que es irregular, bueno, uno la puede recomponer con áreas más pequeñas. Las fuentes de área, normalmente, si uno está modelando una ciudad, bueno, la fuente de área puede ser la misma ciudad, puede ser una cuadra, o, bueno, depende la extensión del modelo, si es más regional o más chico. Entonces uno generalmente considera fuentes de área aquellas fuentes que son distribuidas, que no tienen un empuje importante y que, digamos, tienen alguna tasa de emisión más o menos, puede ser un lago, por ejemplo. Si ustedes están modelando la emisión de compuestos orgánicos volátiles, bueno, puede hacerse y es una pileta de decantación, por ejemplo, bueno, eso sería una fuente de área. O puede ser también, si estamos considerando el suelo, la erosión del suelo, bueno, también podemos considerar la fuente de área, el suelo erosionado por el viento, sobre todo a veces que hay zonas en donde hay restos de acopio de material. Por ejemplo, en una fábrica podemos tener un sector de la fábrica en donde hay acopio de material, donde a veces está el material, a veces no, y bueno, cuando hay viento eso se vuela, bueno, se puede usar como fuente de área. Una consulta. Sí. Para derrames también se puede utilizar ese modelo, y cómo se calcula la emisión empíricamente. Claro, o sea, ahí tenés, siempre tratar de buscar en manuales o buscar en papers, digamos, cómo lo han tratado, pero normalmente vos tenés que dar una tasa de emisión, si es una fuente de área, en gramos por segundo por metro cuadrado. Entonces vos tendrés que, digamos, buscar, a ver, quizás usando otras cosas parecidas. Por ejemplo, si es un derrame, quizás lo podés asociar a una pileta de decantación de hidrocarburo. Entonces fíjate qué valores están usando, porque eso, si vos no vas a medirlo, no tenés una idea de cuánto se está emitiendo, ¿no? Entonces tenés que fijarte, bueno, en una pileta de decantación, cuánto es lo que están usando como tasa de emisión. Entonces siempre buscar así alguna forma más o menos equivalente, parecida, que te dé una idea de cuánto es lo que está emitiendo. Y bueno, y después, por ejemplo, la definición por ejemplo, acá en este gráfico lo que estamos mostrando es cuando las áreas no están en la dirección XY de la grilla que has usado. Bueno, entonces hay digamos, formas para rotar esa área, ¿no? Bueno, después las fuentes de línea, como les decía, generalmente se identifica el inicio y el fin de la línea, y a veces también el ángulo. Perdón. Las fuentes de volumen, por ejemplo, uno puede considerar cuando tiene un acopio de material, o cuando las emisiones, por ejemplo, en este caso supongamos que hubiera como una especie de edificio del cual adentro hay un proceso y se están emitiendo a distintas alturas por ventanas laterales, etcétera, y se puede considerar como fuente de volumen. Como les digo, el acopio de material también. Las fuentes de línea pueden ser, por ejemplo, una calle donde hay un tránsito más o menos parejo, regular, o puede ser una cinta transportadora, no sé, distintas cosas. Hay que ver cuál es la forma más pareja. De todos modos, para calcular las emisiones totales, uno podría empezar a pensar, bueno, si yo tengo calcular cuánto emite un combustible en una determinada
en un tanque, por ejemplo, hay datos de emisión de tanques de combustible, y bueno, de ahí puedo sacar, por ejemplo, información de una pileta también. También hay modelación de tanques. Para eso hay programas especiales que tienen en cuenta la modelación en los techos de los tanques de combustible, por ejemplo, una refinería. Bueno. Y otra, para el caso de emisiones lineales en una calle, Sí. deberían calcular la emisión, digamos, por cada vehículo y censar la cantidad de vehículos que pasan en esa, Claro, en esa sección. acordate que sí, acordate cuando hablamos de los inventarios, el inventario de una calle es N, el número de vehículos, L, la longitud del segmento, y el factor de emisión. Entonces voy a decir, mira, por esta calle pasan habitualmente 10 camiones por hora, entonces bueno, estos camiones tienen un factor en gramos por kilómetros recorrido, entonces bueno, se emite tantos gramos por los camiones, ¿no es cierto?, por la longitud del segmento ese que estás considerando. Y bueno, sigamos. Normalmente la emisión de una calle en segmentos lineales lo vas a hacer cuando estás dentro de un ámbito reducido. Porque si es una ciudad, tenés un montonazo de segmentos, ahí conviene calcular la emisión por segmento, que es lo que yo hago, por ejemplo, en una ciudad lo que hago, calculo la emisión de cada uno de los segmentos individualmente, pero no lo modelo como línea, sino lo modelo como área. Sumo todas las emisiones que se me producen en todos los segmentos, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que hiciéramos 500 metros por 500 metros de área, en 500 por 500 tengo, no sé, puedo llegar a tener 7, 8 calles, ¿no es cierto? 3 y 4, por ejemplo, 3 en una dirección y 4 en otra dirección. Bueno, sumo todas esas emisiones que se producen dentro de ese rectángulo y después lo calculo como que se está emitiendo en todo el rectángulo. Por supuesto, se cometen errores, pero por eso depende de la escala de trabajo. Si me vas a preguntar cuánto es la emisión que hay ahí cerquita de esa calle, obviamente en medio de la cuadra donde hay un edificio no es lo mismo que en la calle. Por eso que depende de la modelación que uno hace. Después también con respecto a los vehículos, acuérdense que en las fuentes de línea hay que ver también la altura en la que se emite esa emisión. Generalmente las emisiones, por ejemplo, las de área, uno considera que la emisión está a nivel del suelo, pero bueno, puede poner una emisión más alta, por ejemplo, si fuera o la calle, si fuera una cinta transportadora, hay posibilidades de poner en la definición de la fuente a qué altura se está produciendo, ¿no? Generalmente, como les decía en la otra vuelta, cuando vimos las presentaciones de inventario, siempre tienen que tratar de comprobar, de usar todos los manuales posibles, ¿no? El AP42, el EMEP 2019 ahora, siempre hay muchos consejos para poder establecer estas emisiones. Y después, bueno, la misma experiencia ustedes van a ir viendo, en la medida que van modelando y van comparando con datos reales, se van a ir dando cuenta de, bueno, a dónde ponerle el acento, ¿no? Bueno, también el tema, si usan mediciones de chimenea, también, bueno, hay que tener una cierta precaución, saber quién es el que ha tomado, si las miden ustedes, bueno, saber, digamos, tomar varias mediciones de la chimenea, ya que eso también es bastante variable, como para poder usar el factor de emisión de la chimenea. Si no, compararlo también con otros factores de emisión que están en los manuales, para ver cuáles son el rango de variabilidad posible, porque en el fondo, digamos, como dijimos, la emisión, la concentración a nivel del piso es proporcional a ese valor Q que están poniendo, o sea que
si tienen un factor de 10 o de 15 de diferencia, le va a dar 10, 15 veces el valor que tienen en el suelo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. De todos modos, un factor de 2 digamos, de variabilidad no es tanto. O sea, si ustedes, su modelo, digamos, están en el orden de magnitud de la medición, o sea, aún con error de 40, 50% de diferencia con lo medido, no es tan raro eso. No crean que los modelos son exactos. Bueno, es posible modelar emisiones variables. Hay que ver cuál es la mejor estrategia para eso. Para eso tienen que tener, hay posibilidades, por ejemplo, el perfil horario de las emisiones. Entonces uno puede tener, por ejemplo, hay procesos que no son continuos, no es que están trabajando siempre igual, sino que hay horarios que tienen que ver con el horario de trabajo, con la estación del año, etc. Bueno, hay modelos que permiten establecer ese perfil horario, ¿no? O por ejemplo los vehículos, uno sabe que hay un perfil horario para los vehículos. Bueno, los modelos por ejemplo el CalPUF permite incorporar, como les digo, esos modelos horarios, ¿no? Y si no, bueno, se puede hacer distintas corridas y comparar las corridas. Hay tasas de emisión que también son dependientes de la estación del año. Bueno, en fin, todas estas cosas, a medida que ustedes lo van trabajando, se pueden ir dando cuenta dónde está digamos, cuál es el punto, digamos, más importante. Porque, por ejemplo, nosotros estábamos modelando las mediciones de los datos satelitales de NO2, digamos, ahora con el tema de la pandemia, y bueno, y veíamos que los datos que nosotros calculamos, la columna total de NO2 de la atmósfera, era distinto de lo que estábamos viendo en los satélites, y bueno, y era porque el satélite pasa a las 5 o 6 de la tarde, todos los días, por arriba de un lugar, y nosotros estábamos calculando el promedio diario de esa emisión, y claro, cuando calculamos la emisión para esa hora, ya nos daba bastante bien. Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta, que hay veces que justamente por la química, por la misma variación solar, los procesos químicos por ahí cambian durante el día, o también las emisiones cambian durante el día. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, acá un poco lo que estabas diciendo vos recién de los sombreretes, cómo influye, ¿no es cierto?, los distintos tipos de flujo. Esto es lo que te estaba diciendo, que hay correcciones que se pueden hacer para ajustar, digamos, el viento, para ajustar justamente el efecto que tiene la construcción. Por ejemplo, si esta chimenea está desinclinada, bueno, obviamente que digamos, la altura en que se va a establecer la pluma va a ser distinta, ¿no? Entonces, por eso te decía, hay correcciones que uno puede considerar para cada caso. Bueno, este otro punto también interesante, que cuando esto tendría que haberlo puesto más arriba, pero bueno, la grilla es muy importante. Cuando uno define la grilla de modelado, generalmente uno establece unas coordenadas, pueden ser coordenadas relativas a un punto dentro de la fábrica o el lugar que uno está considerando, como para ver, por ejemplo, el efecto que tiene a tantos metros de distancia de esa fuente, pero cuando son muchas fuentes no tiene mucho sentido, sino que puede establecer una grilla relativa al, qué sé yo, al predio, pero normalmente actualmente con todos los datos GPS que hay y con todos los sistemas de información geográfica que hay, generalmente conviene trabajar directamente con las mismas coordenadas cartesianas o coordenadas
sea latitud, longitud, si son distancias grandes, y si son distancias más cortas, pueden usar coordenadas UTM. La Universal Transversal Mercator, que es la UTM, lo que se usa generalmente para distancias relativamente, digamos, cortas, o sea, 20, 30 kilómetros, más o menos áreas de 30 por 30. Entonces yo convierto las unidades geográficas, latitud, longitud, en UTM. UTM es lo que a veces ustedes lo ven en los GPS, en donde digamos, la Tierra está dividida como en segmentos longitudinales, como si fuera la cáscara de una naranja, que la corto así en pedacitos longitudinales. Y entonces, por ejemplo, para la Argentina los sectores son 21, 20 y 19, 19 la parte más occidental, 20, 21, o sea, son los sectores. Y después entonces la referencia está con el Ecuador, la distancia al Ecuador, normalmente ustedes van a ver las unidades UTM en 5.000, realmente se ponen en metros, así que van a ver lo que sé yo, 3.000 y algo, con 4.000 y algo, en kilómetros. Bueno, entonces las unidades UTM, la ventaja que tiene que está en metros, y por lo tanto, si este punto tiene una unidad UTM, digamos 5.580.000 y 6.300.000, por ejemplo, o sea, el punto de este punto UTM, el que está al lado y está a 1 metro de distancia va a tener 1 metro de diferencia. Y el que está acá arriba, este punto que está a 1 metro hacia el norte, va a tener 1 metro menos y 1 metro más hacia el sur. ¿Entienden? Entonces, generalmente trabajar con unidades UTM es bueno porque las distancias que uno ve en la grilla está directamente en metro. Si las distancias son más grandes, ya se puede trabajar en décimas de grados o más chicos de latitud, longitud. Pero normalmente para un entorno industrial es mejor trabajar en coordenadas UTM. También los modelos permiten calcular en coordenadas polares. Eso es sobre todo cuando nos interesa evaluar la influencia que tiene una fuente en particular. Pero generalmente la grilla rectangular, donde yo pongo varias fuentes, es lo más sencillo. Entonces en el modelo uno tiene que establecer un cero de referencia, o la coordenada x0 y 0 va a ser la coordenada de referencia, y después referenciar todas las fuentes a ese lugar. Y lo mismo, la definición de las grillas, que realmente se definen por cuántas grillas en sentido X, cuántas grillas en sentido Y, y la referencia y el ancho de cada grilla. Ya después vamos a ver, les muestro en todo caso la próxima, les voy a mostrar un archivo de entrada de estos programas, como para que vean cada cosa cómo se ve. Bueno, normalmente uno calcula las concentraciones a nivel del suelo, eso significa 1,5 metros de altura aproximadamente. Bueno, terreno complejo. ¿Cuándo elijo terreno simple o terreno complejo? Bueno, simplemente va a depender de la altura de los obstáculos que tenemos referido a la altura de las fuentes de emisión. Entonces eso hace que yo elija un terreno simple, un terreno complejo o un terreno plano. Mientras para terrenos complejos, recuerden que hay que incorporar datos datos que tienen que ver con la topografía. Para eso hay que bajar los datos topográficos digitales, modelos digitales de elevación, los DEM, y bueno, ya después les muestro una pequeña presentación para ver dónde se bajan esos datos y cómo. Una consulta. Sí. Para un modelo gaussiano, en un entorno industrial, ¿hasta cuánto sería conveniente modelar en metros a la distancia, digamos, de la fuente de emisión? ¿2.000 metros? ¿Qué modelo está usando? ¿El ARMOD? No, un Screen 3. Un Screen. No, el Screen es cortito, o sea, el Screen
digamos, o sea, primero que el screen solamente calcula digamos, te apunta a calcular los máximos, pero serán 5.000 metros como mucho, 5.000 metros. Okay. No uses no abuses del Screen 3. El Screen 3 es como para decir, bueno, a ver, ¿por dónde andamos? Pero no. O sea, no porque sea un modelo de la EPA significa que ya estoy cumpliendo con las regulaciones. O sea. Sí, obvio. Pero bueno, nadie paga una modelación con Airmod. No, sí paga. Sí paga. A mí me han pagado trabajo hecho con Calpus, con WRF. No, sí. Lo que pasa es que hay que demostrar de que esos modelos valen la pena, porque si por cobrar más barato pongo un modelo más sencillo, pero sí, quedan todos conformes porque nadie sabe nada. Eso seguro, sí. Pero te agarra un evaluador que sabe un poco más y te va a decir, no, muchacho, esto no es así. O sea, el problema es también la seriedad con que se hacen las cosas. Hay que tratar de ser consciente de que eso no solamente se está cumpliendo con un mero formalismo, como cuando es lo mismo que cuando uno hace una casa le llama al electricista y le hace el plano de la electricidad de la casa. Y uno espera de que ese plano cumpla con las normas y que esté bien hecho, porque si no alguien se puede electrocutar y se puede morir. Digamos, entonces acá es lo mismo, o sea, yo puedo contratar a un técnico electricista que sabe que nudito y qué sé yo, tiene así algunas normas básicas. Bueno, si le pongo de 2,5 el cable, sé que voy a andar bien, y después si le pongo una térmica de 16, seguro que ando bien. Sí, en el 80% de los casos funciona bien, pero después cuando se incendia una casa por causa eléctrico, ¿quién tiene la culpa? Pues esto es lo mismo, es decir, en la medida que yo tengo la capacidad y puedo hacer un modelo mejor, bueno, está en mi parte decirle al cliente, mirá, te conviene hacer un modelo de esta característica. Y bueno, por supuesto, si es la primera vez que yo lo voy a usar, vos vas a generar ese modelo nuevo por primera vez, al principio te va a costar mucho, digamos, ayornarte al uso, pero una vez que lo tenés automatizado, a vos te da lo mismo correr un modelo que otro. Bueno, hacemos un pequeño descansito, la 1:10, hacemos un descanso de 15 minutos y después seguimos. ¿Te parece? Bueno. Perfecto. Ok.